las vacaciones empezamos de pequeños resistiéndonos a volver al colegio y luego pasa lo que pasa, aunque cabe preguntar si se trata de un simple ataque de pereza o si hay más. Esta es la pregunta que hemos trasladado a María José Catalán, decana del Colegio de Psicólogos de... Un conjunto de síntomas que aparece a la vuelta de vacaciones sería semejante a un trastorno del estado del ánimo. Los síntomas que suelen aparecer suelen estar próximos a los que podemos sufrir cuando tenemos una depresión, estamos irritables, estamos ansiosos, tenemos problemas para concentrarnos, astenia, tristeza e incluso podríamos tener náuseas o palpitaciones, taquicardia, sensación de ahogo. Estos síntomas son pasajeros y suelen durar de 2 días a una semana. En el caso en que dure más tiempo, María José Catalán advierte de que se trata de un trastorno más grave de adaptación. La decana insiste en que es importante ser consciente de que lo vamos a sufrir y por ello uno de sus consejos es volver a casa unos días antes de comenzar a trabajar. Se fraccionan las vacaciones a fin de que se pueda un poco distribuir a lo largo de todo el año los periodos de ocio y los cambios de hábitos no sean por tanto tan bruscos. Que también se vuelva a las vacaciones un poquito antes de la reincorporación al trabajo, no el mismo día que tenemos que estar en el puesto de trabajo. Y también es aconsejable que la vuelta al trabajo no coincida con el lunes, porque así no tenemos la sensación tan de agobio, de ahogo, de tener 5 días por delante de trabajo. Otra recomendación es dedicar un poco de tiempo al día para hacer algo que nos guste y a lo largo del año poder disfrutar de mini vacaciones para tener momentos de ocio y descanso. Los psicólogos recomiendan tomarse la vuelta de vacaciones con optimismo porque al fin y al cabo los que vuelven de vacaciones son afortunados porque tienen trabajo.